proyecto que se tiene que tener. Sigue el plan, que retoma un poco el hilo conductivo del segundo plan quinquenal del 52-57. En esta materia toma como base ellos para buscar un proceso de integración. ¿Dónde apunta este plan? A que lleguemos a un sistema adecuado para que podamos transportar 160 millones de toneladas, especialmente de campo de los granos, todo eso, para esta fecha. Hoy no tenemos, si tuviésemos que exportar 100 millones de toneladas, no tendríamos cómo sacar, no habría capacidad del país para hacerlo. Y habla también como final de la creación de la Universidad Nacional de Transporte de la Argentina. Sería la creación de la misma. Como idea está bien, pero no hay una definición clara que nos apunte. Hace un momento acá, el señor hablaba de lo que significan las políticas de Estado. Es importantísima que esto lo vamos a hacer. Esto tiene que transitar el camino de la política pública a la política de Estado, pero acá está cómo armamos este tema. Habla de refuncionalizar el sistema de trenes, de completar la red viaria expandirla y una legislación de la hidrovía. Cuando hablamos del sistema de trenes, nosotros vemos, a mí me tocó trabajar en este proyecto, las ideas de todo esto, quedó todo acordado, que se había definido el dinero, la venía de Canadá, habíamos conformado, se hizo el primer tratado parcial nación-provincia, lo hice sentar aquí del Bonet, todo eso, en ese momento fue como una especie de milagro, porque ya la feria era muy dura, pero definimos esto, de la Rúa dijo que él si era presidente lo hacía, Walde dijo lo mismo, quedaron 160 millones que eran para comenzar las primeras tareas, con un primer paso para llegar hasta Madrid. Pero bueno, después no se hizo, pasó como el tema, no desconozco por qué, pero no se concretó, porque hubo un estudio para hacer ferrocarril por punta de la montaña, nunca habíamos visto que eso no era así. Porque en esta parte es más útil el ferrocarril, no sirve el barco, nos da los costos, así como es importante el barco acá no nos cierra. Los barcos acá les están cerrando porque a Río Gallego entran los barcos ingleses y van a Montevideo con escala en Montevideo, entonces con una navegación externa y hacen ahí sí, pues si tienen que hacer este tipo de escala no les sirve, no cierran los números, entonces es importantísimo el ferrocarril para este costo. Y lo más importante era unir esta parte, que es lo que nosotros seguimos insistiendo, este proyecto para hacer una especie de, nosotros hemos denominado un puente dinámico, que es un sistema roll-roll para unir el continente, porque hoy tienen que pasar por Chile, con los inconvenientes que se tienen, con las demoras, porque una cosa son los acuerdos nacionales, que acuerdan los presidentes, y la legislatura o los congresos. Pero otra cosa es el hígado del carabinero regional. Si están mal, no le dejan pasar ni el paquete de hielo, ni la manzana, ni esto, entonces se demora un montón de tiempo. Grandes inconvenientes, grandes costos que se tienen. En definitiva, esto es importantísimo que se haga. Yo no estuve nunca, la Fundación no estuvo en contra del ferrocarril de alta velocidad, pero dijimos que era mucho más útil meter 4.000 millones en el Belgrano que poner ahí, que es importantísima la activación de estos corredores. A Capitanía le dije, no te sirve un ferrocarril a 12 kilómetros por hora. Te sirve para la política, para decir que está así, pero no te sirve porque el ferrocarril tiene que andar a 60, 70, 80 kilómetros para que las ecuaciones económicas cierren. Si no, no cierra, y esto se requiere, esto es lo que se necesita. Pasaría lo mismo con las 700.000 hectáreas, que yo lo escuché en Buenos Aires, que digo 400.000 de algodón y 700.000 de soja. Pero si las sojas bajan $100 más, no 100, si bajan $100 más, Capitanía se va a tener que guardar en el bolsillo las sojas, porque los costos de transporte no le van a cerrar, porque los costos son elevados. Cierra por los valores que se tienen. El maíz a más de 300 kilómetros no cierra ahora por los valores, por los costos. Y hay toda una tendencia a una reducción de los costos, porque hay una contracción de la economía mundial que comienza China, Estados Unidos, no hablemos de Europa como está. Entonces esto nos va a generar inconvenientes. Pero bueno, ¿qué se requiere? Pero no hay que achicar. ¿Qué se requiere? En ferrocarriles, entre 12 y 15.000 millones de dólares para dejar en condiciones perfectas. Pero no hay que achicarse porque cuando uno se achica pierde. Si la idea está y se comienza, lo que pasa es que hay que hacer
en el segundo puerto porque tampoco le va a dar el presupuesto para estar dragando, los costos de dragado son muy elevados. Entonces, es importantísimo ese tipo de inversión. Pero también es importante que cuando nosotros hablamos de infraestructura, tengamos en cuenta que ya, ahora nosotros que hemos dicho, hacemos un puente. No le hemos consultado a aquel otro, por ahí fueron los dos pueblos que se pusieron de acuerdo y estaban movilizantes hasta sacar. No hemos visto cómo viene hoy, infraestructura y servicios van juntos. Esto en conjunto se tiene que definir. Si hay una esta, y el otro tema esencial es lo institucional. Si yo hago un proyecto, el ejecutivo hace un proyecto, tiene que pasar al legislativo. Y los legisladores no tienen que entrar como ocurre con la Cancillería Argentina, en el detalle del ladrillo, tiene que ver si ese proyecto es coincidente con lo que se requiere y legislar en base a eso, porque si la legislación no está de acuerdo, no sirve de nada que tengamos autopistas. Los europeos inventaron hasta la autopista del mar, pero fallaron en la legislación y esto se les paró hasta que corrijan la legislación. Pues también es importantísimo porque ¿de qué nos sirve que venga una carga 80 y resulta que acá me tienen 10 días parados? Los inconvenientes que se tienen. Bueno, pues también es importante que tengamos en cuenta para esto. Dentro de esto nosotros vemos corredores ferroviarios. ¿Qué tiene que ver con estos tres? El plan habla del corredor norte, el plan presentado por el gobierno quinquenal habla del corredor norte. También nosotros hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Curitiba, porque ¿qué veíamos? Coincidíamos con ellos de que nosotros hacemos estos corredores y beneficia a este extremo y beneficia acá. Pero en el medio muchas veces no se beneficia nada, o beneficia muy poco. Entonces, ¿cómo se hacía para que estos beneficios signifiquen? Y si este es así, los brasileños habían hecho una oferta que si se hacía todo este tema, ellos iban si se hacía este puente que ustedes están hablando, ellos iban a hacer las inversiones porque les importaba sacar esta carga para llegar acá y de acá ir al Asia. Bueno, entonces nosotros tenemos cómo es esto, bueno, vemos cómo es este ferrocarril, qué es lo que hay cosas que funcionan y no funcionan. Y después tenemos estos otros dos ejes centrales. A mí me tocó hacer una conferencia en Chile en 2005 donde ya se hablaba esto como un hecho. Con las inversiones, pero con un sistema de ferrocarril que venía 16 vagones con una máquina, después se transformaba en 8 con 2, después con 3 y con 4 máquinas para pasar, después empezar a bajar hasta 3 a 2, así. Muy costoso, pero si ese se hubiese aprobado, yo hubiese quedado colmado para el 2013 y todavía no se hizo nada. Entonces, no importa lo que se tenga que hacer, lo importante es que diga, bueno, ¿cómo va a cerrar este corredor y cuáles van a ser? Tiene mucho más posibilidad este corredor. Tiene muchas más posibilidades porque los costos van a ser menores y porque indudablemente este está apuntando al eje acá en el eje central del Brasil, entonces de ahí cobra importancia. Y acá es donde, cuando uno piensa en esto, tiene que pensar en este eje y ahí sí tiene validez este puente, el puerto. El puente es otra cosa, el puerto tiene validez ahí. Por supuesto, cuando ahí vemos que nos están hablando de la hidrovía, dice legislación. La hidrovía se aplicó una legislación, yo recuerdo bien que estaban 6 presidentes y una cosa extraña, todo el reglamento de la hidrovía se aprobó en la cordillera hermana. Pero así fue. Ahí estuvo el presidente de Chile, bueno, todos los demás presidentes que estaban en ese momento, de Paraguay, todo. Y ahí se aprobó. Pero ¿qué tiene? No se puede dar cumplimiento porque los países no lo aplican como tal, porque defienden sus intereses. No han ido a lo que llega al conjunto. Lo que sí está necesitando la hidrovía, las reglamentaciones van a venir después, es que ahora hay que aplaudir que se haya licitado que se haya concesionado hasta Confluencia. Pero eso no es suficiente. Este es un proyecto que tiene que llegar en el primer paso de Asunción, porque los pasos de dragado más difíciles están en el río Paraguay y no para acá. Segundo, lo que hace falta es una informatización, porque si se va a mover el mineral de hierro que se habla de YouTube y que se va a traer de Brasil como consecuencia del pedido que está viendo y el aumento de costo, esto va a ser como la Panamericana. Si no tiene un sistema de informatización, los choques van a ser constantes. Ya pasó la otra vez que los muchachos, había algunos que estuvieron hasta 6 horas y en los camarotes agarrados, lo que ocurrió ahí falta humanos. Entonces es importante que la prefectura esté teniendo un control similar al que nosotros colocamos, y bueno, que hoy pasó a la prefectura y le sirve tremendamente
yendo al banco donde está. En este caso lo mismo. Y con esto evitarían muchísimo contrabando de gasoil y todo lo que te dice. Y esto no es caro, estos son 20, 25 millones de dólares de instalación. Van a tener que hacer porque hoy, ya fuera del río Paraguay, cuando vamos al río Paraná, ya el dragado no es tan necesario como antes porque los relevamientos son muy rápidos, se hacen satelitalmente. ¿Y qué es lo que tiene el río? El río nunca se estanca acá. Si acá se descarga el revuelto, pues se está en otro lado. Es permanente, tiene vida. Esto les permite saber cómo nosotros vamos desplazando y cómo tenemos que utilizar estos propios beneficios que nos dan. Entonces es importante eso. Cuando hablamos acá de Barranquera se dragaba 30 a 40 mil metros cúbicos por año y eso era suficiente a la entrada de la regulación para que esté normal. Cuando se hizo el puente y no se hizo un estudio de sedimentación, el puente actuó como un deflector. Y no se colocaron a 10 y 15 kilómetros pantallas deflectoras para que evite el defecto. Entonces el río descarga directamente en la boca, se van a dragar, a todo tiempo va a estar tapado. Si se hace otro puente, van a tapar en otro lado. Entonces el proyecto de mi amigo Capitaine de corta duración, en lo que significa el dragado interno. Ahora, que se quiera hacer una plataforma de actividades logísticas es distinto, eso sí es importante, un punto importantísimo. El proyecto habla de hub, 6 hubs logísticas del país. Yo no lo entiendo. Para mí hub es otra cosa. Hub es un gran punto de gran concentración, por eso es hub, de gran concentración, que significa una distribución. Esto en definitiva son plataformas. Pero es importante, mi idea está bien, pero son plataformas. Una está marcada en Barranquera, la otra en Concepción del Uruguay, pero la otra después está allá por Salta, por Córdoba, esta está en Tucumán, pero bueno, son las 6 que en el país pensaron en ubicación. ¿Qué es importante hacer?